Les agradezco infinitamente a todos los que están conectados, a nuestros ponentes, a nombre del Instituto Latinoamericano de Derecho y Justicia y de California Western School of Law. Bienvenidos a este evento que está el tema, por supuesto, de lujo. Tenemos a 3 ponentes increíbles esta tarde con nosotros y agradecemos muchísimo su tiempo y el conocimiento que van a apoyarnos a transmitir con todos sus conocimientos prácticos que tienen. Esta tarde hemos querido compartir este tema en segmentos cortos de 10 minutos cada uno para que pueda ser una conversación fluida y que al mismo tiempo abramos el micrófono a las preguntas que ustedes pudieran tener. Está habilitado el chat y les permitiremos a través de ese mismo medio que nos hagan las preguntas que tuvieran en el momento en que les surgiera la duda y, por supuesto, al final tendremos un espacio para poder aclarar esas dudas que ustedes nos hagan en el chat. Entonces, voy a continuar presentando a nuestros ponentes de esta tarde. Nuestra querida egresada, la abogada Mirna Ortiz, es egresada de nuestro programa de maestría de la primera generación. Mirna es ahorita fiscal anticorrupción en la República Dominicana. Tiene, por supuesto, la maestría en Derecho con especialización en litigación oral, una maestría en Derecho Constitucional por la Universidad de Castilla de la Mancha en España, una maestría en Gestión Universitaria por la Universidad de Alcalá, España. Y pues agradecemos, abogada Mirna, su tiempo. A continuación, les presento al abogado Roberto Moreno. Él es panameño. Él es abogado litigante, especialista en Derecho Penal Económico. Él es exfiscal, estuvo trabajando en la Fiscalía contra el Crimen Organizado. Tiene la maestría en litigación oral de California Western School of Law. Tiene una maestría en Derechos Humanos con la American University de Washington College of Law. Y tiene una maestría en criminología por la Universidad de Panamá. Bienvenido, Roberto, muchísimas gracias. Él es egresado, si no mal recuerdo, de la 4ª generación. Creo que sí, de la 4ª generación de nuestro programa de maestría. Y bueno, tenemos un invitado especial que nos acompaña de Costa Rica. Bienvenido al abogado Alejandro Araya Vargas. Él es fiscal adjunto del primer circuito judicial de Alajuela, Costa Rica. Es exfiscal de crimen organizado. Tiene una maestría en Derecho Penal en la Universidad Internacional de las Américas y es egresado de la maestría en Criminología y Universidad Estatal a Distancia. Le falta la maestría de nuestro programa, pero se la perdonamos por ahora y por supuesto le hacemos la amable invitación, igual que al público que nos acompaña, a cursar esta maestría en Derecho con especialización en litigación oral de California Western. Pues no les quito más el tiempo, voy a empezar entonces a contabilizar el tiempo de cada uno de los ponentes. Como dije anteriormente, tienen 10 minutos cada uno de ustedes para hacer la exposición general del tema. Empezaremos abordando esta charla desde lo internacional, un tema muy interesante a manos del abogado Roberto Moreno en Panamá. Le agradezco, yo quito mi micrófono y el espacio es todo ustedes. Gracias, Ruby, y gracias a todos los presentes por acompañarnos. Queríamos hablar un poco del tema de la protección de testigos y su importancia en el proceso penal, que es cardinal, a mi juicio, y que lógicamente surge de la necesidad, pues, ante la reticencia, en muchas ocasiones fundada, de los testigos, de las personas que tienen conocimiento importante de algún hecho delictivo grave, de proporcionar esta información a las autoridades y participar, pues, en el proceso. Y se ha vuelto esta protección de testigos se ha vuelto una herramienta indispensable para la administración de justicia moderna, para garantizar, pues, que las personas aporten su información y no lo hagan sin temor a ser víctimas de represalias o afectaciones físicas, materiales, como consecuencia de esta colaboración con la justicia. Para iniciar e introducirnos un poco en el tema, yo lo primero que quería hacer era referirme al impacto que ha tenido la reforma judicial en nuestra región de Latinoamérica en esta figura
del testigo protegido y de su necesidad. ¿Qué impacto ha tenido, pues, la reforma, el cambio del sistema escrito, inquisitivo al adversarial, al acusatorio, en la que nos encontramos pues inmersos la región de hace algunos años? En mi país desde el 2011, en otros países tal vez un poco más o mucho más, pero en general pues ha sido un proceso de finales del siglo pasado. Este cambio de metodología de enjuiciamiento criminal ha traído nuevos paradigmas como la oralidad, la inmediación, que potencian la necesidad de brindar protección a los intervinientes en general y a los testigos en particular. Y esto lo digo porque, por ejemplo, el principio de inmediación al que hice referencia, que no es más que la obligación de que los testigos rindan su declaración, su testimonio frente al juez en el juicio, para que en base a esa declaración se tome la decisión de condena o culpabilidad. Los testigos, los peritos, todas las personas que declaran en el proceso. Pero a diferencia del sistema inquisitivo en el que se tomaba una declaración jurada escrita, que independientemente de la suerte que tuviera el testigo luego de haber dado esa declaración, pues ahí se mantenía como una prueba asegurada, una prueba preconstituida. En este sistema, el tener que esperar algún tiempo, más o menos, dependiendo del país, entre el hecho, entre lo que vio, entre lo que conoció y el juicio, pues da un espacio de posibilidad, sobre todo en organizaciones criminales, para que esa fuente de prueba se pierda, se debilite, se altere, y a veces simplemente por el transcurso del tiempo y otras veces por injerencias externas de terceros. Hay que tomar en cuenta también que en nuestra región, sobre todo por razones presupuestarias, existe muy poco desarrollo de la prueba científica. O sea, en nuestra región nosotros no vemos, por lo menos en Panamá yo no lo veo, no sé si lo verán en Costa Rica, pero en Panamá eso de CSI, de que con un pelito del cabello que encontraron debajo de la alfombra lograron establecer. No, aquí no pasa nada de eso. Aquí la prueba, y me atrevo a decir que en muchos de nuestros países la prueba más común, más utilizada es el testimonio. La persona que vio algo que pasó, que va y dice, yo vi cuando esto ocurrió de esta forma. Y la prueba testimonial es una prueba, reitero, frágil, por múltiples razones. Entonces es en este escenario que la eficacia de los procesos siempre va a depender de la capacidad que tenga las autoridades, sobre todo, de producir y asegurar una buena prueba testimonial, por lo que hemos explicado, ¿no? Y sobre todo que el incremento de la capacidad criminal con la globalización de la criminalidad, su transnacionalidad, hace pues que estas organizaciones criminales, estos grupos que se dedican a estas conductas tan lucrativas, pues lógicamente quieran permear o tener injerencia en las evidencias que pueden afectar su empresa criminal. También en mi experiencia personal puedo decir que hay una diferencia importante en nuestra cultura en cuanto a que he visto, sobre todo en Estados Unidos, que el ser jurado, el participar en un proceso muchas veces se ve como un deber cívico. En nuestros países, pues, la cultura es de caudillismo, de que, bueno, que se encargue la policía, que se encarguen ellos, que se encarguen los fiscales, que se encargue quien se tiene que encargar, yo no me voy a meter, eso no es mi problema. Entonces, eso también obliga a que se le dé una posibilidad, un ambiente de tranquilidad a los testigos para que se acerquen a colaborar. Sobre todo porque, reitero, que la actividad criminal organizada, que se caracteriza por grupos de individuos con divisiones de roles, que su objetivo principal es obtener ganancias importantes de su empresa criminal. Según cifras y estimaciones de Naciones Unidas, el crimen organizado genera 800 miles de millones de dólares en actividades como trata de personas, narcotráfico,
o sea, en fin, corrupción, genera miles de millones de dólares y lógicamente ante esta realidad y ante la posibilidad de que un testimonio sea la causa de que yo, criminal, deje de generar esos millones de dólares, pues voy a aplicar eso de que el fin justifica los medios y voy a mínimamente intentar sobornar a este testigo y en el peor de los casos a desaparecerlo. Entonces, eso ha obligado a la creación de estos mecanismos de protección. Pues reitero, el modus operandi de las organizaciones criminales es la intimidación, la violencia, la amenaza para evitar que su actividad criminal pues se vea perjudicada. Aquí quiero hacer una reflexión, voy a robarme un pedacito de lo que dice el manual de buenas prácticas para la protección de testigos de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Crimen. Voy a leerlo rapidito. Señala que en la investigación y enjuiciamiento del delito, y en particular de las formas más graves y complejas de la delincuencia organizada, es fundamental que los testigos, que son la piedra angular de la investigación y un enjuiciamiento eficaz, confíen en los sistemas de justicia penal. Los testigos necesitan tener la confianza suficiente para ofrecerse, ayudar a las autoridades encargadas de hacer cumplir la ley y el enjuiciamiento. Necesitan tener la certeza que recibirán el apoyo y protección contra intimidaciones y daños que puedan tratar de infligir en los grupos delictivos para intentar disuadirles de que cooperen o castigarles por hacerlo. Entonces, esto es algo muy estudiado internacionalmente y cada vez más países están promulgando legislación o mejorando la que tienen para proteger a las personas que participan en los procesos, ya sea en programas de simplemente asistencia y apoyo, como traslados, alimentación, o ya los programas más completos, enfocados en protección, que bueno, dependiendo del presupuesto del país, pueden proveer protección policial, reubicación, cambio de identidad, en fin, todas estas medidas que pueden servir para que las personas participen en los procesos. Entonces, quiero hablarles un poquito de los instrumentos internacionales que se han ido desarrollando para el tema de la protección de testigos. El primero que salta pues a la vista sin dificultad es la Convención de Palermo. Y estos instrumentos internacionales se han tenido que desarrollar, lógicamente, porque el crimen organizado transnacional es flexible, evoluciona con rapidez, tiene gran capacidad económica, mientras que los organismos gubernamentales son burocráticos, rígidos. Voy a poner un simple ejemplo. Para obtener probablemente una evidencia en una investigación se tiene que hacer un procedimiento de asistencia judicial internacional, mientras que una organización criminal simplemente agarra el WhatsApp, Signal, Telegram, cualquiera de estos programas y se comunica. Entonces, las autoridades han tenido que ir rompiendo con esa rigidez para poder tratar de ir no tan rezagados de la criminalidad. Entonces, eso es lo que ha estado ocurriendo y por lo que se han desarrollado estos instrumentos internacionales. Por ejemplo, la Convención de Palermo que les mencionaba contra el crimen organizado es uno de los instrumentos más importantes, y en esa convención, entre muchos otros avances, como por ejemplo las investigaciones internacionales conjuntas, las entregas vigiladas internacionales, etcétera, tiene un apartado importante sobre la protección de testigos. Y se establecen medidas como reubicación internacional, ocultamiento de identidad, declaraciones por vía tecnológica. También se busca incentivar a que miembros de las organizaciones criminales colaboren, y para ello se le ofrecen inmunidades, rebaja de pena, protección, etcétera. Entonces, siempre que se hable de protección de testigos y de instrumentos internacionales, hay que tomar en cuenta esta Convención de Palermo
que es una de las guías más importantes en ese sentido. En la región centroamericana, también tenemos instrumentos internacionales como es el Convenio Centroamericano para la Protección de Víctimas y Testigos de 2007. Ese convenio es bastante, bueno, por la fecha en que se promulga es bastante moderno, me atrevo a decir, da amplia cobertura a víctimas, testigos, peritos y demás intervinientes en el proceso, hasta incluso a sus familiares. Habla, y aquí quiero hacer una observación, cuando digo que es bastante moderno y comprensivo, es que es una legislación de punta. Con eso no quiero decir que necesariamente se cuente con el presupuesto y la posibilidad de que se aplique completamente, pero existe la legislación. Las medidas de protección como seguridad física, asistencia médica, psicológica, reubicación, resguardo de la identidad de las personas, son opciones que brinda este convenio a los estados a los países pues, que lo han suscrito. Yo quiero hacer una mención de una legislación que es local de un país, pero que es también que ha sido modelo, que es la legislación de Estados Unidos para la protección de víctimas de trata y tráfico de personas. Se conoce como TVPA, TVPA, que es una de las legislaciones con los mejores estándares en cuanto a la protección de víctimas, en este caso del delito de trata de personas, que ustedes saben que es uno de los delitos del crimen organizado más graves, más tristes y a la vez más lucrativos. Porque a diferencia del narcotráfico, pues que se vende 1 kilo de droga y se consume, una víctima de trata se utiliza hoy, se utiliza 10 veces hoy, se utiliza 10 veces mañana por 15 años. Entonces es mucho más lucrativo, mucho más triste porque se trafican personas. Y esa legislación tiene, entre otras cosas, como otorgamiento de visas especiales, protección a la víctima y a sus familiares, reubicación, la posibilidad de obtener indemnizaciones, atención médica, rehabilitación, entre otras muchas. Y es una legislación que si hay interés en mejorar un programa de algunos de nuestros países, es bueno que ese tipo de legislaciones se revisen porque pues, es de vanguardia. También es importante verificar lo que se conoce como soft law o mejores prácticas. Y en ese sentido, pues yo haría referencia, ya hice referencia y lo reitero, al Manual de Buenas Prácticas para la Protección de Testigos de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Crimen. La Asociación Iberoamericana de Ministerios Públicos adoptó también en 2007, si no me equivoco, las guías de Santiago sobre protección de víctimas y testigos, que son, reitero, soft law, son mejores prácticas, no son vinculantes, pero son orientadoras. También mencionaría yo las reglas de Brasilia, que también hablan sobre el acceso a la justicia de personas vulnerables. Y yo no sé, Ruby, ¿cómo estamos de tiempo? Ya estamos un poquito pasados, pero está muy interesante, pero ahí lo dejamos, Roberto. En la segunda parte continuamos. Como no, sí, yo me imaginé que estábamos ya pasados. Sí, pero bueno, estamos escuchando atentamente. Mirna nos va a hablar un poquito más acerca de este mismo tema, con la perspectiva, por supuesto, de República Dominicana. Mirna, el micrófono es todo suyo. Bueno, buenas noches aquí en República Dominicana, aunque sé que para ustedes quizás es de tarde, ¿verdad? En muchos lugares. Bueno, quiero iniciar agradeciendo al Instituto Latinoamericano de Derecho y Justicia por haber hecho este encuentro y por habernos invitado a participar en el mismo. Igual a Ruby, nuestra querida Ruby, ya de tantos años, yo soy de la primera promoción, o sea que tenemos unos añitos ya conociéndonos, Ruby, así que gracias por habernos invitado y gracias a todos los que están conectados y a todos los que pues, podrán ver estas intervenciones a través de YouTube y de los canales que ha propiciado el instituto. Bueno, Roberto comenzó dándoles un panorama
de cómo surge este derecho de protección de testigos en los sistemas penales nuestros. Algo muy importante es que los sistemas penales nuestros son muy similares, ya que todos nuestros países o la mayoría de nuestros países ha adoptado el Código Procesal Penal modelo para Iberoamérica y por tanto nuestras legislaciones procesales son muy comunes, además de que compartimos el hecho eh, de que somos signatarios de los mismos tratados y convenios internacionales y eso pues facilita que nuestras legislaciones adaptándose a esos tratados pues tengan mucha similitud. Yo voy a irme a un poquito a los aspectos más conceptuales para que podamos ver entonces cómo todos esos tratados pues, han ido cobrando vigencia en los ordenamientos jurídicos de cada uno de nuestros países y me he basado prácticamente en las recomendaciones de las Naciones Unidas a la que Roberto hacía referencia. Entonces, podríamos comenzar quizás definiendo qué podemos entender como testigo, qué es un testigo. La palabra testigo rápidamente a todos nos llega a una definición, pero cada legislación tiene una definición que podría distar una de otro de lo que podría ser el testigo. En sentido general, un testigo es aquella persona que ha percibido a través de sus sentidos la ocurrencia pues de algún hecho. Y en materia penal, pues ese testigo como persona debe presentarse al proceso, al juicio, a declarar sobre aquello que ha podido percibir a través de sus sentidos. Esto es lo que generalmente conocemos como testigo, pero a los fines del esquema de protección, las normas internacionales, la Convención de las Naciones Unidas distingue 3 categorías de testigos. Podemos hablar del testigo como colaborador de justicia, de aquel testigo que es la víctima del proceso y de otros tipos de testigos como es aquel, el más común en los casos, por lo menos aquí en República Dominicana, el testigo transeúnte, el testigo que sin proponérselo es la persona que está en el lugar que ocurre el hecho y que tiene algún tipo de referencia sobre la ocurrencia del hecho, un testigo transeúnte. También dentro de esta categoría podríamos mencionar los que son los testigos expertos o los peritos que también entran a formar parte y a participar en el proceso penal. ¿Por qué es importante entonces establecer un sistema, un esquema de protección para estos testigos? Un sistema de protección de testigos es importante por lo que analizábamos anteriormente, porque luchamos contra el crimen organizado. El crimen organizado tiene poder económico, tiene poder político y maneja a nivel local e internacional instituciones de gobierno, funcionarios públicos y a las propias personas. Entonces ese poder político, ese poder económico, pues hace que las personas tengan miedo de acercarse a la justicia a colaborar por temor a sufrir lesiones físicas o económicas, ya sea de forma directa o indirecta a través de familiares. O sea, todos hemos visto alguna de estas famosas series de narcotráfico, ¿verdad? O todos hemos vivido en nuestros países estas experiencias de cómo las personas protegen en ciertas regiones al narcotraficante, porque el narcotraficante te ubica, porque el narcotraficante ubica a tu familia, porque puede hacerte quebrar el negocio, porque puede atentar contra tu propia vida, por poner un ejemplo clásico del narcotráfico, aunque se da en otros tipos de delitos. Entonces, por eso es importante establecer este sistema de protección con el objetivo de generar confianza en aquellas personas que servirán como testigos en el proceso. Los testigos necesitan tener la seguridad de que van a recibir el apoyo de la autoridad contra estas amenazas y contra estas intimidaciones de los sectores del crimen organizado. Dentro de las medidas previstas en la Convención de las Naciones Unidas contra la delincuencia organizada, pues podemos citar, por ejemplo, la protección física, la reubicación, el secreto de la identidad de esta persona, el cambio de domicilio o el secreto del domicilio y muchas veces la reubicación del testigo a otro estado. Esto va a depender obviamente de los convenios y tratados bilaterales que existan entre los países
y de la posibilidad económica que tenga el país y la asignación de fondos que haya realizado para este tipo de protección. Dentro de los tipos de delitos en que se recomienda este esquema de Naciones Unidas para aplicar el esquema de protección de testigos, encontramos, por ejemplo, el crimen organizado. Crimen organizado que comprende o que puede abarcar una serie de tipos penales como el blanqueo de dinero, corrupción, obstrucción de justicia, tráfico de armas, trata de personas, tráfico de migrantes, narcotráfico y todas estas criminalidades complejas que se manejan a través de asociación. Esto no quiere decir que en otro tipo de delitos, como veremos más adelante, no se aplique un esquema de protección, porque no solamente se propugna por la protección del testigo, sino también por la protección de la víctima. Y veremos como en muchos casos, por ejemplo, en los casos de violencia de género, violencia intrafamiliar, pues es necesario activar un esquema de protección contra esa víctima para evitar que el agresor pues, pueda tener contacto directo con ella y pueda afectar su vida, pueda afectar sus bienes o pueda continuar con el esquema de agresión. Entonces los estados también prevén para este tipo de actos delictivos pues una especie de esquema de protección para la víctima y para los testigos distinto al que se ejerce en los tipos de crimen organizado. Para que sepamos un poquito de dónde viene todo esto, pues podemos decir que quizá los orígenes más cercanos a nosotros se remontan al más o menos los 1970 en los Estados Unidos, donde el Departamento de Justicia adopta una serie de medidas precisamente para hacer frente a este crimen organizado, ¿verdad? Que venía en apogeo en esos años a través de las mafias organizadas en los Estados Unidos y se reconoce al señor Joseph Balanchi como una de las primeras personas que se benefició de este esquema de protección. Él, siendo una persona que pertenecía a la mafia italoamericana, pues decide colaborar con las autoridades de los Estados Unidos y los Estados Unidos, por esa colaboración, pues brinda protección. Este ejemplo no solo lo vemos en estos casos en Estados Unidos, sino que veremos que también Italia, por ejemplo, aplicó con el famoso maxi juicio que todos hemos visto en documentales y películas cuando el juez Falcone decide desactivar esta mafia siciliana, pues cómo se utiliza esta figura de una persona que perteneciendo a la organización criminal decide salir de la organización criminal para dar apoyo a la justicia y colaborando con la justicia describe el esquema de funcionamiento de las organizaciones criminales a cambio de protección por parte de las autoridades. En el 1970 pues se crea en los Estados Unidos la Ley de Control de Delincuencia Organizada y a partir de ahí, luego con sus reformas, pues este sistema va cada vez en mejora, mejorando y estableciendo criterios que se acerquen más a lo que se quería, ¿verdad? Ese esquema de protección. Dentro de los criterios, por ejemplo, que se toman en cuenta todavía al día de hoy para el establecimiento de este sistema de protección, pues podemos encontrar temas como los criterios de admisión para el ingreso al programa. Cuando una persona puede ingresar al programa de protección de testigos, eso es algo que tiene que estar pues correctamente definido en la norma interna, en la norma local, haciendo la evaluación incluso de los riesgos de esa inclusión de la persona en el sistema, incluso de los riesgos a terceros por su reubicación. Se establece también como una buena práctica una firma de un memorándum de entendimiento con el colaborador a los fines de que el colaborador exponga que está de acuerdo con el sistema de protección y se fijen los límites y los alcances de ese sistema y el procedimiento pues que se seguirá cuando una persona entra a ese programa de protección. Podemos ver también que en Australia ya para el 1983 se crea
una ley de protección de testigos, igual en Colombia en el 1991, así también como les conversaba en Italia en el 1930 ya se hablaba, no de una ley exactamente de protección a testigos, pero sí sus leyes establecían una especie de exoneración para aquellas personas que colaboraban con las autoridades denunciando actividades delictivas o vandálicas. En Italia, por ejemplo, se hizo muy famoso el caso del maxi juicio, como les comentaba, donde Tommaso Buscetta, miembro de la mafia siciliana, decide colaborar con las autoridades a cambio de protección, y las autoridades pues le conceden protección por la información que este les brinda. Esto no siempre ha sido bien visto por toda la comunidad jurídica, ya que en la segunda intervención veremos cómo esto ha generado muchos problemas desde el punto de vista ético y desde el punto de vista procesal. Ruby me indica que se acabaron mis 10 primeros minutos, así que gracias, y ya en la segunda parte pues concluiremos con aspectos locales. Muchísimas gracias, Mirna. A continuación le pasamos el micrófono al abogado Alejandro Araya, que nos habla desde Costa Rica. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Rubí. Un agradecimiento al Instituto Iberoamericano, a el California Western School of Law. Es un placer para mí estar compartiendo con mi querido hermano Roberto Moreno y ahora con la compañera Mirna. Un agradecimiento a todos los que nos están escuchando. Realmente es un tema importante que se agotaría en muchas sesiones, porque una sola realmente es difícil abarcar un tema tan importante. Máxime cuando se habla, como lo han hecho los compañeros, del tema de la protección de víctimas y testigos a nivel de la delincuencia organizada o de grupos organizados. Finalmente, la experiencia de nosotros acá en nuestro país nace por allá de el año 2009 aproximadamente, con la instrucción y el desarrollo de legislación relacionada con la delincuencia organizada, y propiamente el marzo del año 2009 cuando se hace una inclusión también en el tema de la ley de víctimas y testigos. Nosotros en nuestro país, así como lo ha enunciado la compañera Mirna, hablamos de diferentes tipos de testigos. Uno que es realmente importante a nivel de la etapa de juicio es el testigo hostil, que finalmente, aunque se haya abordado desde el inicio de la investigación y se le hayan brindado una serie de medidas a su favor, finalmente cuando ya estas medidas, y más adelante lo indicaré, por lo menos en nuestra legislación, debe revelarse toda su identidad y todas sus características, finalmente, aún así, y pese al abordaje que se haya hecho, pues es realmente importante las dificultades con las que nos hemos enfrentado para que esta persona finalmente haga su declaración como corresponde y nos vierta todo el insumo y toda la información que tiene con respecto al caso. Es importante también, y me agrada muchísimo, que Mirna trae a colación a una figura que yo respeto muchísimo y que también he conocido a través de documentales y demás, como lo es don Giovanni Falcone, una persona que verdaderamente se constituye todo un héroe verdadero para muestra toda su labor, y ya van 29 años de su lamentable deceso producto de las mafias italianas. Lo cierto es que en Costa Rica nosotros manejamos dentro de nuestra legislación, como bien lo decían los compañeros, una normativa que permite identificar los derechos y los deberes u obligaciones que tienen las víctimas principalmente.
pero como tales, además, también se establece una serie de obligaciones que tienen los testigos. Claro está, con las reservas de aquellos casos en donde el testimonio de una persona puede comprometerla a sí mismo o puede comprometer a un familiar o a una persona cercana hasta tercer grado de consanguinidad. Hay un derecho de abstención, no solamente legal, sino también constitucional. Con respecto a eso también tenemos que jugar muchas veces porque finalmente se puede comprometer el caso precisamente por el derecho de abstención que asiste o eventualmente por lo incriminatorio que puede ser su testimonio. Reitero que nuestra legislación principalmente habla de dos tipos, o nos señala dos tipos de protección, que es la que comúnmente nosotros informamos a través de la oficina técnica que tiene nuestro país para los efectos del tratamiento de la protección de testigos y de víctimas que requieren protección, que son la protección procesal y la protección extraprocesal. Finalmente, nosotros contamos con el apoyo de esta oficina para determinar precisamente aspectos como cuáles son las personas a proteger, cuáles son las medidas de protección, cuál es la situación real del riesgo y cuáles son los estudios que deben de desarrollarse principalmente para que puedan ser óbice u objeto de este tipo de protección. Nosotros por allá del año 2010, despuésito de terminado el 2009, tuvimos una visitación importante de una organización de ciudadanos de cierta nacionalidad, afrocaribeños. Estos señores ingresaron al país fundamentalmente para consolidarse en el desarrollo de una actividad criminal relacionada con las estafas electrónicas y finalmente se fueron diversificando en la actividad criminal hasta que lograron ingresar al tráfico de armas y al tráfico de estupefacientes. Producto de esta situación se empezó a desarrollar toda una lucha de poder entre estas mismas organizaciones o entre este mismo grupo, se dividieron y empezaron a suceder una serie de homicidios. Y fue en uno de estos donde realizamos un primer experimento laboratorio utilizando la legislación donde se nos decía precisamente en la normativa que existía para ese momento, que podíamos cambiarle absolutamente todas las características a la persona testigo protegido y que le podíamos incluso hasta distorsionar su voz. Eso trajo muy buenos resultados en una primera etapa del proceso, porque lográbamos, por la mediatez de el evento, por tener un testigo que había presenciado básicamente la situación o el hecho homicida y finalmente algunos otros elementos de prueba que pudimos recopilar. Teníamos un caso sólido hasta que llegamos a la sala de casación, donde varios años después se hizo una revisión del caso y con la introducción de algunas reformas, el caso finalmente se nos vino abajo indicándonos que precisamente no podíamos haber hecho lo que hicimos y fue precisamente modificar absolutamente todas las características físicas de la persona y algunas otras mecanismos que utilizamos para en el entendido de que podíamos precisamente proteger de esa forma al testigo. Finalmente se nos cayó por esa situación, no obstante, tuvimos la posibilidad de que ese mismo imputado, sospechoso del homicidio, de ese homicidio, pues había sido relacionado a otra delincuencia también bastante importante y por esa, pues precisamente como no exigía
la participación de un testigo, sino que era a través de pericias y otras diligencias que se realizaron, pues pudimos lograr una condena, pero de lo contrario, hubiéramos quedado un poco mal parados por esa circunstancia que realizamos. Éramos muy novatos para ese momento con la legislación que teníamos y la interpretamos de una forma, e incluso hubieron jueces que lo interpretaron igualmente que nosotros, pero fue cuando llegó a esas salas de casación que finalmente se logró determinar que estábamos violentando un derecho importante, que es el derecho de defensa, y también habíamos errado ante el principio de debido proceso. Hablaba mi estimado Roberto de algunos elementos importantes como los de la prueba científica. Claro que hemos avanzado muchísimo a nivel en Costa Rica en el tema de la prueba científica o el famoso testigo mudo. Lo único es que definitivamente son pericias altamente costosas para lo que hablaba Roberto de utilizar un elemento piloso para hacer la comparación de el ADN, por ejemplo. Acá a nivel de Costa Rica, una pericia de esas es un montón de dinero lo que cuesta del presupuesto de nosotros, y como presupuesto del erario público, evidentemente no podemos muchas veces echar mano de ese tipo de herramientas en razón de que nos comemos quién sabe cuánto del el presupuesto. Sí es importante para nosotros la utilización de los testigos, pero definitivamente nos decantamos por buscar otros elementos de prueba que se asocien. Hay una determinación importante dentro de nuestra legislación, y es algo que mencionaba también Mirna, y es el tipo de víctima o testigo que precisamente se adhieren a nuestros casos y que sobresalen, pudiendo ser personas muy vulnerables, con baja escolaridad, con limitaciones económicas, incluso que pueden ser fácilmente permeables, sin que se les ofrezcan grandes cantidades de dinero, pueden ser reclutadas por el delincuente o la organización delictiva. También tenemos los casos no de organizaciones, como también se mencionaba, que pueden ser casos en donde tengamos testigos protegidos o víctimas protegidas, como los casos de violencia doméstica a nivel de nuestro país o de delitos sexuales, donde muchas veces este tipo de víctimas se convierten en víctimas realmente vulnerables. La finalidad de nuestra legislación es precisamente tratar de disminuir la revictimización. Tratamos por todos los medios de que ese testigo o esa víctima no tenga que reproducir una y mil veces la historia, y que con eso la estemos lastimando, no solo en su fuero externo, porque queda al descubierto y hay que llevarla a la fiscalía y que todo el mundo se entere de que su situación fue tal o cual situación particular, sino que además tratamos de evitar esa laceración psicológica que bien puede ser abordada de una forma oportuna, de manera que interdisciplinaria en algunos casos, o de manera más individual en otros, podamos llegar a obtener toda la información sin tener que ser muy reiterativos en este tipo de situaciones. Se ha protegido de alguna manera también por parte del Estado para que las personas que sirven como colaboración de información a los procesos judiciales tengan algún tipo de beneficio frente a algunas instituciones, como por ejemplo la Caja del Seguro Social, la Dirección General de Migración y Extranjería, cuando se trata de víctimas o testigos que son extranjeros y cuyo estatus migratorio
puede no estar en buenas condiciones, por ejemplo. Entonces, se trata de colaborar para que precisamente estas personas puedan recibir una atención médica oportuna o que eventualmente también puedan mejorar su situación o su estatus migratorio. Nosotros tuvimos una causa también por allá del año 2010, 2011, donde una organización mexicana estaba traficando droga y unos ciudadanos de otro país pues vinieron a lo que nosotros denominamos hacer un tumbe, y lamentablemente los sujetos, los sicarios, donde se realizó la actividad, pues era un sitio donde habían al menos 2 personas que finalmente se convirtieron en nuestros testigos protegidos. Fue un caso muy interesante porque ahí ya habíamos aprendido la lección, ya ahí entonces entramos distinto utilizando medidas extraprocesales y además una reserva no total, que ahora yo más adelante les voy a mencionar la diferencia que a nivel de nuestra legislación y probablemente comulga con la de Mirna y con la de Roberto. Tenemos lo que es la reserva de datos y la reserva de datos y características físicas individualizantes. Yo, en este caso en particular que les menciono, utilizamos las medidas de protección extraprocesal, pero además utilizamos reserva de datos solamente. Y con eso logramos, en este caso, ahí sí, una condena absoluta sin que la sala de casación nos volviera a llamar la atención. No sé cómo vamos con el tiempo. Listo, terminamos. Y Oh. muchísimas gracias. Ahora mismo volvemos y bueno, les hemos pedido precisamente a nuestros ponentes que nos apoyen a ilustrar este tema con ejemplos y bien lo ha hecho Alejandro. Y bueno, regresamos con Roberto, posteriormente con Mirna y la última ronda con Alejandro, para que nos apoyen también con más ejemplos para poder entender este tema. Les recordamos al público que nos está escuchando que pueden dejar sus comentarios y sus preguntas en el chat para en cuanto concluyamos esta ronda de 10 minutos cada uno, por favor, podamos iniciar las preguntas. Muchísimas gracias, Alejandro. Roberto, todo tuyo el micrófono. Gracias. Ayer cuando estábamos preparando esta ponencia con los compañeros, en broma y en serio, les decía yo pues que ya yo me pasé al lado oscuro de la fuerza, ¿no? Les hablaba, yo dejé de ser fiscal hace mucho rato, ahora estoy más que nada en la defensa privada. De vez en cuando hacemos alguna que otra querella, acusamos, pero normalmente defendemos. Y tengo ahora la otra perspectiva del problema, ¿no? Entonces yo quiero plantear esa otra cara de la moneda que ve a la que se enfrenta el acusado a veces, el abogado litigante, porque sí, es indiscutible la necesidad, primero es indiscutible la existencia de organizaciones criminales que no tienen ningún reparo en atentar contra una persona. Eso es indiscutible. Y eso necesariamente desarrolla la necesidad de establecer mecanismos de protección. Pero vamos a ver un poquito la otra cara de la moneda. Porque también el acusado, el imputado, tiene derechos. Y uno de sus derechos fundamentales es el derecho de defensa. Entonces, ¿desde qué punto de vista puede un mecanismo de protección de testigos afectar el derecho de defensa de un acusado? Nosotros vivimos en países, por lo menos yo, y tal vez hablaré por mí, pero yo me atrevo a decir que nuestros países son parecidos y podemos encontrar las mismas situaciones en los países hermanos. Somos países resultadistas. Somos países en que cada 5 años queremos inventar el país, o cada 4 años, dependiendo del periodo presidencial que tengamos. No tenemos continuidad en los procesos, en los planes, en los proyectos. Entonces tenemos policías o fuerzas encargadas de seguridad que son resultadistas también, que ante el incremento
de la criminalidad, ellos y las críticas que eso conlleva, fundadas, infundadas, percepción, no percepción, pero es así, genera la percepción de inseguridad genera críticas. Entonces, ¿cuál es la forma que tienen las autoridades de tratar de enfrentar esas críticas? Buscar resultados y proyectarlos en los medios de comunicación. ¿Y qué es lo primero que se les ocurre? Bueno, vamos a hacer operativos y vamos a capturar, vamos a hacer las grandes capturas y vamos a hacer los procesos. Entonces, ¿cuál es la medida de la que hemos hablado? Que todas son costosas, una reubicación es costosísima. ¿Cómo hacemos para reubicar a una persona que vive en esta ciudad, en países que tenemos pocos recursos, en lo que a la justicia se le da lo menos que se le puede dar? Porque en nuestros países no se quieren justicias independientes y solventes y robustas, ¿no? Queremos justicias que anden, además de con la cara, con los ojos vendados, anden cojas y mancas. Entonces, no se le da mucho recurso a nuestras organizaciones de justicia. Entonces, ¿cuál es eso de reubicación? Está en la ley, pero cuesta dinero. Entonces, ¿cuál es el mecanismo que normalmente se utiliza? Ocultamiento de identidad. Entonces, si estamos frente a una fiscal como Mirna o un fiscal como Alejandro, no hay que preocuparse, porque ese ocultamiento de identidad va a ser justificado y va a ser leal. Pero no siempre estamos frente a este tipo de funcionario. Es más, incluso el funcionario a veces no sabe a quién le está llevando el policía. Entonces, ¿qué he visto yo acá? ¿Qué ocurre? Que a esos angelitos que yo defiendo, que tienen derechos, ellos tienen derechos, se les, bajo la figura del testigo de identidad oculta, de identidad protegida, realmente hay una persona que en alguna ocasión descubrimos que había sido lo que en Panamá llamamos un piedrero, un tipo de las calles, que le habían pagado $200 para que fuera a firmar una declaración. Pues hemos visto que los mismos policías se autodenominan testigo protegido y dicen cualquier cosa, y al final cuando se llega al momento del juicio es que se descubre esto, la persona está detenida 1 año, 6 meses, con esta información que brinda ese testigo. ¿Y por qué se violenta el derecho de defensa? Porque yo mal me puedo defender y mal puedo atacar a una persona que yo no sé quién es. Yo no sé si es mi suegra que está molesta conmigo porque no quería que me casara con su hija y entonces está atacándome injustificadamente bajo esa figura de identidad protegida, por poner un ejemplo jocoso, pues. O sea, puede ser cualquier persona y tiene que haber una mínima posibilidad, ahí tiene que haber un balance en esa colisión de derechos, ¿no? Porque hay una colisión de derechos evidente. Mi derecho de testigo verdadero a mi integridad versus el derecho de ese acusado a saber quién es la persona que le está acusando, porque puede tener motivaciones ocultas. Entonces, esto incluso ha originado que a Panamá, a mi país, en 2 ocasiones, haya habido pronunciamientos del Comité de Detenciones Arbitrarias de las Naciones Unidas, citando fallos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en la que se cuestiona fuertemente la utilización de estos testigos de identidad desconocida y limitando ese derecho al contradictorio, al contrainterrogatorio, porque tú le pides a la autoridad, yo quiero contrainterrogarlo, y dicen, no, porque eso puede poner en peligro su vida. No, pero yo quiero, no, porque puede poner en peligro su vida, cierto. Y se lo digo yo que lo he hecho. Pero no siempre, que lo hice cuando era fiscal, por supuesto que sí. Pero no siempre es prístino y es transparente el mecanismo que se utiliza para buscar, ubicar o fabricar a veces estos testigos, y eso hay que tomarlo en cuenta porque en ocasiones pues se está afectando derechos, garantías fundamentales de los detenidos, de los acusados. En el caso nuestro yo voy a darle las referencias, o sea, si acaso le interesa buscarla.
es la opinión número 47, las opiniones 25 y 47 del 2019 del Consejo de Derechos Humanos del Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria de las Naciones Unidas. Uno es el caso de Ricardo Trat Porras y otro es el caso de Ricardo Martinelli. En ambos casos, pues, Panamá fue, digamos, sancionada por el uso de estos testigos de identidad desconocida, y yo espero también tener pronto otro pronunciamiento en ese sentido. En el caso que les hablaba, pues que logramos establecer, que es un cliente mío, que logramos establecer que se trataba pues de un adicto de las calles que pusieron a firmar una declaración que en realidad no era cierta. Repito, no es que mi cliente era un angelito, pero esa declaración no era cierta. Otro problema que hemos visto en la literatura es que los programas de protección de testigos a veces deshumanizan al individuo, porque básicamente tú puedes ser un testigo, como decía Mirna, un testigo transeúnte, un testigo que no tiene, o sea, no es parte de la organización criminal, no es la víctima, no tiene relación con el hecho, pues circunstancialmente vio lo que ocurrió, y por haber visto lo que ocurrió y que lo hizo una organización criminal, se ve pues sacado de su entorno, sacado de su domicilio, de su trabajo, de sus afectos, de sus amistades. Su vida prácticamente está en manos de las autoridades que deciden: hoy estás aquí, mañana estás en este hotel, pasado te vas para allá, no puedes llamar a tus familiares, no puedes hacer esto, y eso ha sido criticado en muchas ocasiones y ha causado afectaciones serias, lógicamente, afectaciones emocionales en las personas que no pueden tomar decisiones básicas en su vida. Yo también quería hacer referencia a las ocasiones en que las medidas de protección de testigos no son eficaces. Sobre todo eso ocurre muchas veces cuando el testigo no sigue los lineamientos o las reglas que debe seguir. Sin embargo, también ha habido ocasiones en que, aún siguiéndolas, pues no han sido eficaces. Y para quien tuviera interés en profundizar sobre el tema, existe un fallo bien interesante. A mí me tocó ver la audiencia estando en Washington en 2009, del caso de Jessica Lenahan contra Estados Unidos. Esta es una mujer americana que pues tenía orden de protección de las autoridades y no se hizo efectiva esa protección, y fue gravemente lesionada ella y sus familiares. O sea que no siempre estos mecanismos, aunque generalmente sí lo son eficaces, no siempre lo han sido. Y pues les recomiendo esa lectura al que quiera profundizar en el tema. Y yo me imagino que estamos cerca del tiempo, Ruby, ¿sí, verdad? Ya para finalizar, muy brevemente, pues yo quería, antes que nada, agradecer la invitación y, por supuesto, hablarles un poquito de mi país, de la legislación nuestra. En nuestra legislación, pues, está contemplada la figura de la protección de testigos en varios instrumentos. En el Código Penal se sanciona a quien amenace o intimide a un testigo. La Ley de Crimen Organizado, la Ley 121, también toma medidas, pues, de crimen organizado por su característica de transnacionalidad, de distribución de roles, pues se presta mucho para este tipo de cosas, y buscando sobre todo incentivar que miembros de la organización criminal, probablemente de bajo perfil, pues se acojan a estos beneficios y delaten a aquellos miembros, pues, de perfil alto. Y por supuesto, en nuestro Código Procesal Penal de 2011, que entró en funciones, pues están todas estas figuras de la reubicación, de la identidad, de cambio de identidad, de la identidad desconocida, de la reubicación laboral.
y si no se implementan del todo, pues son por razones presupuestarias. Sin embargo, están en la ley y está la oportunidad de utilizarlas. Muchísimas gracias por su atención y por su interés. Infinitas gracias, Roberto. Pasamos el micrófono a Mirna, por favor. 10 minutos en el reloj. Sí, gracias, Ruby. Bueno, pues para concluir, nos vamos ya al plano un poco más local. Tal y como decía Roberto, nuestras legislaciones pues contemplan básicamente los mismos instrumentos basados en los acuerdos y convenios internacionales de los que somos signatarios y el Código Procesal Penal a partir de las reformas procesales que hemos sufrido en nuestros países. Actualmente, en la República Dominicana no existe una ley para protección de testigos, tenemos una dispersión normativa. Esto es que en varias normas encontramos algún apartado que refiere el hecho de la protección de los testigos, iniciando por la Constitución misma, que establece como una responsabilidad del Ministerio Público la protección de víctimas y testigos. De ahí pasamos a la Ley 133-11, que es la ley orgánica del Ministerio Público, donde en su artículo número 1, pues también establece como una de las responsabilidades del Ministerio Público la protección de las víctimas y testigos. En la ley 2497, que es la ley contra violencia de género, pues también se aborda un poco, no de manera directa, no con el nombre de protección de testigos, pero sí establece una especie de esquema o marco de protección pues para las mujeres o los miembros de la familia que son víctimas de violencia, como es, por ejemplo, el traslado de la víctima a centros de acogida o a casas de acogida, que no es más que una movilización o cambio temporal del domicilio. Hay otro tipo de medidas también que se toman, como es el acompañamiento de la víctima a las audiencias, la asistencia legal a la víctima de manera gratuita. En principio solo se contemplaba este tipo de asistencia para los casos de los imputados, pero hemos avanzado normativamente hablando y pues ahora también dentro de ese esquema de protección existe la posibilidad de que la víctima sea asistida por un abogado designado por el Estado para representar sus intereses, que también entra dentro del marco del esquema de la protección a las víctimas en este tipo de casos. Tenemos la ley 13603, que es el Código para el Sistema de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes, que establece la protección de los menores cuando tienen que declarar por haber sido testigos o víctimas en procesos, estableciendo un esquema menos invasivo para proteger su condición de persona vulnerable, y es la realización de las videoconferencias para la toma de la declaración del menor o las cámaras Hetzel, que es donde en un espacio cerrado, anterior al juicio, en presencia de las partes, pero sin que las partes estén en contacto con quien declara, pues se toman las declaraciones del menor. Se cumplen en este tipo de declaraciones todos los principios de la norma porque las partes están en el lugar, ya sea conectadas a través de medios telemáticos o en una habitación distinta a donde se encuentra el menor declarando, y pues pueden, con control del juez, realizar todas las preguntas de examen y contraexamen, o sea que no se violenta el derecho a la contradicción y a la inmediación porque se hace en presencia del juez. Tenemos también la ley 137-03, que es sobre el tráfico ilícito de migrantes y trata de personas, donde también encontramos algún tipo de señalamiento sobre la protección de los testigos, y la ley 155-17, que es la ley de lavado de activos y financiamiento del terrorismo. Nuestro Código Procesal Penal contempla la figura del agente encubierto, que es algo parecido a lo que decía Roberto, es esta persona que con autorización judicial pues tiene la posibilidad de encubrir su identidad hasta cierto punto del proceso, y se le dan ciertas condiciones para prestar su declaración, porque muchas veces estas personas se infiltran en la organización criminal siendo parte de las agencias de investigación del Estado. Entonces, como una forma de garantizar su integridad física y las de sus familiares, pues con autorización judicial se permite ocultar su identidad.
Es bueno aclarar que todos estos esquemas de protección de testigos en su mayoría requieren autorización judicial, sobre todo cuando se trata de delitos graves, de tema de criminalidad organizada. ¿Por qué requieren autorización judicial? Porque, como decía Roberto, pues pueden lesionar los derechos de defensa. ¿En qué sentido? Bueno, primero se plantean problemas de tipo ético. O sea, ¿qué tan ético es que una persona declare, siendo parte de la organización criminal, en contra de otro de los miembros de la misma organización para recibir un beneficio? O sea, que ese beneficio se puede ver en la reducción de condenas o en el cumplimiento de las penas en condiciones más favorables. Entonces, siempre la doctrina ha planteado un enfrentamiento de intereses, ¿verdad? Una coalición ahí de bienes jurídicos protegidos, perdón, o sea, ¿qué vamos a tutelar más? El derecho de esta persona a su vida, a su integridad física, o qué tenemos del otro lado de la balanza, el derecho de la defensa de aquel que sin saber de quién se defiende, pues tiene que defenderse. Y ahí entran los problemas de tipo procesal. O sea, cómo yo me preparo, como decía Roberto, para un contrainterrogatorio de una persona que desconozco. Si el contrainterrogatorio precisamente una de sus partes se basa en la desacreditación del testigo. Entonces, ¿cómo desacredito el testigo de alguien que no sé quién es? O sea, no puedo investigar sus antecedentes, no puedo investigar dónde vive, no puedo investigar si realmente se encontraba o no en el lugar de los hechos. Entonces, por eso es necesaria, para la aplicación de estas medidas de seguridad y de protección a los testigos, contar siempre con la autorización judicial, quien previo al otorgamiento o no de la medida, pues podrá balancear si realmente es necesario, si se justifica en los hechos, en derecho, pues la toma de una de estas medidas que son más extremas, como es el cambio de identidad, el cambio de domicilio o la declaración fuera del tribunal como especies de anticipos de prueba. Pero tenemos que pensar siempre que el juez también debe ponderar en ese momento el daño que esa persona pueda efectivamente recibir. Y eso no se puede hacer en abstracto. Ese es un análisis que tiene que hacerse en concreto y de manera objetiva. Por tanto, es al Ministerio Público, al fiscal, a quien le corresponde aportar las pruebas de manera objetiva que hagan entender al juez la necesidad de adoptar una de estas figuras. Las medidas más simples, más leves, pues estas no requieren necesariamente la autorización judicial, como son el traslado de las víctimas a casa de acogida, el acompañamiento de las víctimas a las salas de audiencia, las famosas órdenes de protección que están muy en entredicho de que cuánto protege un papel en tus manos, el acercamiento o no del individuo a la persona y el daño que éste te pueda causar. La orden de protección obviamente la otorga el juez, pero ahí no hay ningún ocultamiento de identidad, simplemente es la distancia pues, que se debe poner entre la persona en contra de quien se dicta la autorización. Y todavía pues no nos ponemos de acuerdo ni en las normas ni en la doctrina pues de cómo proceder. No hay un parámetro único de cuándo sí o cuándo no, sino que cada caso pues será analizado y el juez entenderá si es necesario otorgar o no ese nivel de protección que requieren los testigos dependiendo el momento. Es bueno aclarar que el manual de buenas prácticas es una buena herramienta para aquellos que quieran seguir abundando más sobre el tema. El manual de buenas prácticas de las Naciones Unidas, que no se nos impone, pero sí es un buen referente para aquellos países que quieren adoptar un sistema de protección efectivo y bajo los lineamientos del esquema de Naciones Unidas. Y queda sobre la mesa pues el gran problema de nuestros países, que es el problema económico. Todas estas medidas cuestan y cuestan mucho. Entonces muchas veces tenemos normas que contemplan estas alternativas, pero realmente como fiscal en mis 16 años de ejercicio como Ministerio Público, las mismas son poco aplicadas, sobre todo aquellas que requieren más aportes económicos.
Tenemos casos en los que se ha hecho, casos de gran impacto, como fue el famoso caso Paya, un caso de narcotráfico, en el que miembros de una misma organización se traicionan entre sí para quedarse con un alijo de drogas. Unos miembros de la organización atentan contra la vida de los otros. Uno de los miembros de la organización que fue fuertemente herido queda con vida, y a esa persona pues es necesaria activar todo este esquema de protección, porque es evidente que el objetivo de la organización era entonces él es el testigo estrella, por decirlo de alguna manera, del Ministerio Público, de la Fiscalía, y pues ahí se activó todo el esquema de protección para él, sus familiares, incluyendo el traslado de domicilio y el cambio de identidad de estas personas. A menor escala, en casos menos graves, pues sí se aplican estas medidas a través de la Dirección de Protección de Víctimas y Testigos, que es una dependencia de la Procuraduría General de la República Dominicana. Así que nada, quedamos con el problema en las manos y trataremos en los países amigos pues con el mismo problema de ayudarnos en la búsqueda de soluciones posibles a esta situación. Pues muchísimas gracias, Ruby. Creo que cumplí con mis 10 minutos. Así es, muchísimas gracias, Mirna. Ha sido un placer escucharte. Les recuerdo al público que pueden poner sus preguntas en el chat. Gracias a quienes ya las han enviado. Y bueno, por último, pasamos con los últimos 10 minutos del abogado Alejandro Araya desde Costa Rica. Adelante. Muchas gracias, Ruby. Rápidamente, para concluir con mis 10 minutos, les decía la diferencia que hace nuestra legislación en cuanto a la reserva de datos y reserva de características físicas. Evidentemente, la segunda, que ambas son denominadas mecanismos de protección procesal, pero la segunda es precisamente cuando la primera, donde no solamente se hace necesario cercenar los datos del testigo, sino que hay que buscar la forma de protegerlo aún más, resguardando sus características físicas. Es por esa razón que nuestra legislación, así como ha sido mencionado, también contempla este tipo de medidas para casos de delitos sumamente graves y de organizaciones criminales o delincuencia organizada. En ambos casos también, no solamente en el caso de la reserva de características físicas individualizantes, sino también en la reserva de datos, se requiere precisamente una solicitud que puede devenir del Ministerio Público, de la defensa, cuando se trate de testigos que de alguna manera puedan ser importantes para lo que es la defensa técnica de los imputados, o también de los creyentes, que son pues, los abogados privados que ejercen su profesión de manera liberal. La importancia del dictado de una resolución de la limitación o el resguardo de las características físicas tiene un componente en nuestra legislación muy importante, y esto viene de la mano con lo que les mencionaba de esas sentencias que hablaban de la protección al derecho de defensa y al debido proceso, que igualmente fue atinadamente señalado por Roberto en cuanto al derecho a conocer por parte del imputado de quién lo está incriminando. Pues precisamente nuestra legislación incorporó que ante el resultado de una resolución precisamente que obligaba o permitía la reserva de los datos y además de las características físicas, inmediatamente obliga a que se realice una audiencia como si fuese el juicio oral y público para recibir el testimonio de ese testigo. Eso en nuestro país, que me imagino comulga con otros, se le denomina el anticipo jurisdiccional de prueba. No es otra cosa más que recibirle al testigo o a la víctima el testimonio como si estuviera en debate, como si estuviera realizando el juicio. Entonces, automáticamente con la resolución que ordena la reserva de los datos y las características físicas, inmediatamente se ordena el anticipo jurisdiccional. La reserva de datos o la reserva de características físicas individualizantes procede únicamente en las etapas preparatoria e intermedia. Eso es
prácticamente el proceso de investigación y automáticamente también el proceso donde el Ministerio Público toma la decisión final con respecto al caso. No procede en nuestro país el resguardo o la reserva de datos o reserva de características físicas individualizantes en el contradictorio o en la etapa de juicio, precisamente por lo que señalábamos con respecto al tema de la defensa de los imputados. Esta resolución es una solicitud, y me refiero a las solicitudes de reserva de datos que se hacen de manera fundamentada, como bien lo había indicado Mirna. Es importante que se determine la existencia del riesgo, que son componentes realmente importantes. Otro componente es la importancia del riesgo. No puede ser algo casual, algo fortuito, algo que no pueda ser debidamente demostrado, y que a través de informes de la Oficina de Atención y Protección de Víctimas y Testigos, que son parte del programa de protección, puedan rendir un informe que nos diga efectivamente de la necesidad y urgencia y pertinencia de una medida de protección. Para esto, el juez tiene una posibilidad y es reservarse 48 horas para resolver la solicitud de la reserva, solicitando cualquier otro tipo de información que requiera para resolver. Mientras el juez se toma ese tiempo, no quiere decir que la reserva de datos no se dé o que haya que exhibir al testigo. No, por el contrario, mientras eso sucede, se mantiene, en este caso, limitado el conocimiento de las partes de la identidad del testigo o de la víctima. Otra cosa muy importante es que en casos urgentes se puede ordenar por parte del juez de una manera célere una reserva de datos por un lapso de 72 horas, mientras se toma una decisión final. Aquí hay dos aspectos importantes que revisten en la solicitud y que revisten también en la resolución, y es la importancia del riesgo y la entidad del riesgo. Y esto entendido precisamente en la génesis y el ser del riesgo inminente que corre la víctima o el testigo. Eso viene aparejado con el contenido de la resolución, que debe ser totalmente fundamentada, debe explicar la naturaleza e importancia del riesgo que corre la víctima. Fundamentar la decisión no es simplemente decir el Ministerio Público tiene razón o el querellante o la defensa, sino explicar realmente. Y para esto es importante, reitero, la actividad que realiza la Oficina de Atención y Protección, que está compuesta por un cuerpo interdisciplinario, abogados, trabajadores sociales, psicólogos y otro tipo de funcionarios que permiten realizar un abordaje multidisciplinario y finalmente brindar ese insumo para la toma de decisiones. Es importante para nosotros que la Sala Constitucional de nuestro país precisamente puntualizó en el tema respecto a la reserva de características físicas individualizantes. Ha sido totalmente concluyente en ese sentido y ha advertido la imposibilidad de que en nuestro país reservemos los datos por todo el proceso y hasta la conclusión del mismo. Reitero, tuvimos una primera experiencia y los años nos han permitido encontrar un buen reparo en la legislación y a través de las últimas resoluciones, encontrando pues que los mecanismos de protección se hacen eficientes, que para no todos los asuntos vamos a poder utilizarlos. En nuestro país estamos haciendo un laboratorio para poder utilizar los mecanismos de reserva de datos en los asuntos de flagrancia, que son los asuntos expeditos, y estamos tratando de utilizar la reserva de datos para este tipo de asuntos y estamos buscando la forma de que la Oficina de Atención y Protección pueda desarrollar el trabajo de manera más expedita para poder brindar ese insumo y proteger, ya sea de manera a nivel de atención, que es un sistema que tiene la Oficina de Atención y Protección, o con los mecanismos de protección, ya sea extraprocesal o procesal,
en este tipo de asuntos. Claro que ha habido un cambio de paradigmas y también un cambio de pensamiento, porque como bien lo hemos venido señalando, no existe la posibilidad de simplemente por arrojo, por arbitrariedad o por falta de objetividad, tratar de esconder y menos de inventar testigos protegidos, como señalaba Roberto, con testigos que de la calle se traen para que brinden un testimonio falso. Eso definitivamente va en contra de todos los principios, pero sí hemos tratado de buscar la manera de que estos testigos tengan una protección posterior al debate, que pese a que se hayan revelado sus características, sus datos y que hayan quedado totalmente expuestos, podamos brindar a través de la Oficina de Protección de Víctimas y Testigos un acompañamiento posterior, porque por lo general nosotros fiscales, una vez que el caso fue sentenciado y ojalá con una muy buena condena, simplemente le damos una palmadita al testigo y le decimos muchas gracias y que Dios me lo acompañe, y posteriormente, ¿qué sabemos de él? ¿Qué transcurre? No solamente desde el punto de vista psicológico, sino también incluso hasta desde el punto de vista económico, cuando tiene, como decía Mirna, que cambiar su domicilio, reubicar su familia, sacar del entorno en el que finalmente vivía y cambiarlo totalmente. Y normalmente nosotros, como abogados y como fiscales, en no menos ocasiones, lo que hacemos es precisamente eso. Estamos buscando la manera de dar un seguimiento a todos aquellos casos de, como se señalaba también, de alto impacto o que han tenido un riesgo inminente, un riesgo de gran importancia o de una entidad muy relevante, que podamos nosotros buscar la forma de dar ese seguimiento y ese acompañamiento a través de los mecanismos que la ley nos da, que no son muchos, que tenemos que a veces comprar alimentos para las familias, ayudarles con alguna situación en particular, escolar, en fin, de cualquier otra índole, pero estamos tratando de hacer un intento por mejorar en esa protección que al final de cuentas mucho es el resultado de mucha legislación que no viene de la mano con un presupuesto que nos permita dar un servicio de excelencia como uno quisiera. Yo sumamente agradecida, Rubí, por la invitación. Me alegro muchísimo de haber compartido con Roberto y con Mirna, dos expertos en la materia, y pues agradecidos con ustedes de verdad. Muchísimas gracias y quedo atento. Muchísimas gracias, Alejandro. Bueno, les recuerdo que está ahí el espacio para hacer preguntas. Tengo ya aquí algunas para nuestros ponentes. La primera la leo. Dice, ¿por cuánto tiempo se le ofrece en promedio la protección a un testigo o víctima? No sé si Mirna le gustaría responder a esa pregunta. ¿Cuánto tiempo en promedio se le ofrece la protección a una víctima? Esto va a depender del caso, porque no existe en la norma la fijación de un promedio para la protección. Si es un testigo que al final tendrá que ir a declarar a juicio, podemos darnos cuenta que un proceso penal en nuestros países para llegar a juicio dura más o menos un año. Entonces, imagínate que necesitas el testigo para que llegue hasta el juicio, entonces vas a necesitar aproximadamente 2 años de protección, porque no puedes, como decía el compañero, soltarlo inmediatamente, Alejandro, soltarlo inmediatamente, pues el caso concluye, sino que muchas veces la protección tiene que extenderse más allá, porque hay personas de la organización fuera, hay familiares de esa persona imputada o condenada fuera, pues que podrían causar un daño. Pero eso va a depender de cada caso y no hay en la norma fijado un límite. Perfecto, muchas gracias. Tenemos solamente 5 minutos para preguntas, entonces, bueno, estamos agotando lo que tengamos de tiempo y lo que nos alcance. Otra pregunta que tengo por aquí es, ¿qué tan eficaz ha sido el Convenio Centroamericano de Protección de Testigos? Bueno, por el tema, Roberto, ¿le gustaría responder a esta pregunta? ¿Qué tan eficaz es el Convenio Centroamericano de Protección de Testigos? Sí, gracias. La eficacia ha sido relativa
porque no se han logrado completar todos los acuerdos bilaterales que tendrían que completarse para que los países involucrados, o sea, la reglamentación, me refiero, más que acuerdos, la reglamentación bilateral que tiene que haber para que los países involucrados desarrollen los mecanismos. Entonces, está todavía muy de la mano con el sistema de integración centroamericana, con el Parlamento Centroamericano, que son los que están dictando los lineamientos. Así que la efectividad no ha sido todavía la mejor, pero se está trabajando en esa integración para lograr que sea una realidad. Se imaginarán ustedes que reubicar a una persona en un país como el mío, que tiene 80.000 kilómetros cuadrados, una cosita, donde todo el mundo se conoce, no es fácil, ¿no? Entonces, esto funciona mejor en países con extensiones grandes, con ciudades distantes, en las que la persona puede pasar desapercibida. En mi país por lo menos hay una ciudad grande y el resto pues son ciudades más pequeñas y es un poquito complicado, y entonces por eso se ideó este mecanismo y está en desarrollo el diseño. Así que no ha sido todavía su eficacia probada. Muchísimas gracias, Roberto. Y bueno, tengo aquí otra pregunta. Dice, ¿qué tipo de informes se pueden solicitar para que se ordene la protección de testigos y si hay alguna posibilidad de que se lleve a cabo una protección en algún país sin orden judicial? Alejandro, ¿nos puede responder esa pregunta? Gracias, Rubí. En nuestro país propiamente, acá en Costa Rica, como les mencionaba, se requiere de un informe técnico para dar soporte a cualquier medida cautelar que se vaya a solicitar. Prima facie, la prisión preventiva, por ejemplo, en casos de un peligro inminente para la vida o la integridad física de la víctima o del testigo. En nuestro caso, como ya también lo mencionaba, no existe la posibilidad de una medida extraprocesal o procesal que no pueda o que se pueda desarrollar sin orden judicial. Debe solicitársele a la autoridad jurisdiccional, en este caso al juez, para que efectivamente dicte una resolución que ordene la reserva de los datos de manera solamente reserva de datos de identidad o, como mencionaba también, la reserva de datos y las características físicas individualizantes. Perfecto. Muchísimas gracias. Ha sido un gusto escucharles. Realmente hemos aprendido, bueno, al menos he aprendido, y lo puedo decir a título personal, he aprendido muchísimo acerca del tema. Ha sido muy grato escucharles esta noche. Bueno, acabo de poner en el chat los links de nuestro instituto. El primero es el del Instituto Latinoamericano de Derecho y Justicia. Para quien esté interesado en los programas de capacitación que tenemos programas de capacitación gratuito, tenemos algunos en donde tenemos 3 a 5 días de cursos. Ahora pues todos son virtuales como lo imaginarán, pero esperamos, bueno, en algún momento a futuro regresar, y los invitamos como siempre a San Diego, California, para que vengan a tomar nuestros cursos. Y bueno, por supuesto, el segundo link es el link que hace la invitación para el programa de maestría en Derecho con especialización en litigación oral, donde, bueno, ustedes pueden aprender un poco acerca de la legislación americana, pero específicamente está hecho y diseñado ese programa para practicar técnicas y destrezas de litigación oral en América Latina. Es un gusto saludarles. Les agradezco infinitamente a nuestros ponentes su tiempo y toda la experiencia que nos han platicado. Este video se sube al canal de YouTube para que pueda ser escuchado por quienes quisieran saber un poco más acerca de este tema, y porque quien esté interesado en escucharlos de nuevo, ahí puedan encontrar el video. No me canso de agradecer. Pero muchísimas gracias, no les quito más su tiempo. Muchísimas gracias a todos los que estuvieron escuchándonos. Muy bonita noche. Hasta luego a todos. Gracias a Muchas todos. gracias. Bye, bye.